Buenos días, estimados estudiantes. Este video lo grabo para revisar la prueba. Mi idea era que nos juntáramos la semana pasada a hacerlo de forma presencial, pero las clases están suspendidas, están en paro, así que este medio es el mejor en esta ocasión. Primero, como ustedes saben, la prueba tenía 10 preguntas, iban en una escala del 0 al 10, lo que quiere decir que cada pregunta, si la transformamos en una escala de 0 al 7, vale 0,7 puntos. Por ejemplo, en una escala del 0 al 10, teníamos 10 preguntas. Acá vemos, o sea, la escala del 7 la dividimos por 10, tenemos 0,7. Por tanto, un punto, haber sacado un punto en la prueba, equivale a un 0,7. Así sacaron solo un punto, tienen 0,7. Si sacaron 2 puntos, tienen 0,7 por 2, que es un 1,4. Sacaron 3 puntos, tienen un 2,1, 4 puntos, un 2,8. Es lo mismo que la tabla del 7 en este caso, ¿no? 5 puntos es un 3,5. 6 puntos ya es un azul, es un 4,2. 7 puntos un 4,9. 8 puntos un 5,6. 9 puntos un 6,3. Y 10 puntos finalmente un 7. O sea, si tuvieron todas las preguntas buenas, si respondieron bien a todas las preguntas, tienen un 7. Les cuento que las calificaciones creo que fueron bastante buenas. Un 60% está en este sector, o sea, sacó azul. Y un 40%, bueno, sacó rojo. Igual no se preocupen, vamos a hacer alguna actividad, no sé, algún examen recuperatorio o algún tipo de taller para subir la nota. Pero bueno, de pronto les digo que el desempeño fue bastante bueno desde mi perspectiva. Bueno, vamos a revisar la prueba ahora. Primero, tenemos esta pregunta sobre una proporción. Una proporción de 0,4 equivale a, y acá están los números en porcentajes. Entonces la pregunta realmente era una proporción de 0,4, ¿a qué porcentaje corresponde? Y como yo les he dicho, la proporción tiene que ver de qué tan representativo es una parte dentro de un todo mayor. Como ejemplo, imagínense que acá tenemos 10 casos y queremos ver qué tan representativo es uno dentro de 10. Entonces vamos a ver que es 0,1. Y así, 2 dentro de 10 es 0,2. 3 dentro de 10 es 0,3. 10 dentro de 10 es 1, o sea, es todo. Estas son las proporciones. Bueno, hablamos bastante sobre el tema de las proporciones, hicimos ejercicio. Las proporciones van de 0 cuando no hay nada y hasta 1, que significa que es todo. Por ejemplo, si acá tuviéramos un 0, y queremos ver qué tanto representa 0 entre 10, 0 dividido entre 10, lo cual es 0, o sea, es nada. Ahora, el porcentaje son las proporciones multiplicadas por 100. Por tanto, si esto lo multiplicamos por 100, está 0, ¿cierto? Entonces una proporción tiene un rango de 0 a 1, 0 es nada, 1 es todo, y un porcentaje de 0 a 100. Entonces cuando
la proporción es de 0,1, el porcentaje es 10%, 0,2 es 20%, 0,3 es 30%, 0,4 es 40%, que en este caso era lo que se nos preguntaba, ¿no? Una proporción de 0,4, ¿a qué porcentaje corresponde? Entonces acá teníamos las opciones de 25, 33, 50, 100 y ninguna de las anteriores. Como no aparece el 40%, la opción correcta a marcar era ninguna de las anteriores. Ahora, en esta segunda pregunta el cuestionamiento es a partir de la mediana. ¿A qué percentil equivale la mediana? También lo vimos varias veces con distintos ejemplos de que la mediana es la que parte a la mitad a una población o a una muestra, a una cantidad, ¿no? De personas, de objetos, de sujetos. Entonces, al partirlo a la mitad, siempre la mediana va a equivaler al 50, al percentil 50. Esto también lo partimos en cuartiles, ¿se acuerdan? Teníamos, si la población la dividíamos en 4 partes de 25%, teníamos cuartiles. El primer cuartil es el primer 25%, el segundo cuartil es el 50%, el tercer cuartil el 75% y ya el último cuartil es el 100%. Entonces, acá podríamos decir que la mediana, como siempre está a la mitad, parte a la población en 2, equivale al percentil 50, que era lo que se preguntaba, o también otra forma de decirlo es que equivale al cuartil número 2. Por tanto, la respuesta correcta era 50. La mediana equivale al percentil 50. Esta otra pregunta tiene que ver con algo que también lo discutimos. Vimos ejemplos, lo calculamos también. Y dice relación con calcular una media conjunta, o sea, una media de dos grupos en este caso. Aplicamos un test de motivación a dos grupos de tamaños distintos para calcular la media conjunta del test. Ahora, ¿qué era lo que teníamos que realizar? Cuando queremos calcular precisamente una media conjunta de dos grupos de tamaño distinto, lo que hay que hacer es sumar los totales de la puntuación en la escala de cada uno de los grupos, o sea, se suman ambos, y se divide por el total de personas que componen los grupos. O sea, en este caso son dos grupos, se suma el n de 1 más el n del segundo grupo. Entonces, de nuevo, se suman los totales de la puntuación en la escala de cada uno de los grupos. O sea, el total de la escala en el grupo 1 más la total de la escala del grupo 2 y se divide por la suma del total de individuos. Esa es la forma de proceder. Ahora, hay una forma más simple, pero que solamente aplica cuando los grupos tienen igual tamaño, cuando son de igual tamaño. Y cuando eso ocurre, es que se puede proceder a sumar las medias de los dos grupos y dividirla por 2. O sea, se suman las medias de los grupos y ese total se divide por 2. Pero solamente eso aplica cuando los grupos tienen igual tamaño, que no es el caso de esta situación. Acá son dos grupos de tamaño distintos. Por tanto, el procedimiento a seguir era este. Ahora bien, esta otra pregunta tiene que ver con el sesgo y con los casos atípicos de una distribución normal. Y así decía esta pregunta. Vamos a aplicar el test de cociente intelectual a un grupo de 200 personas seleccionadas al azar. Antes de aplicar el test, 10 personas que sabemos que son genios, o sea que sabemos que van a puntuar muy alto o lo más alto, que van a ser casos atípicos,
se integran al grupo y responden el test. En total respondieron 210 personas. La distribución de los valores del test. Y acá están las opciones: será insesgada, presentará un sesgo a la derecha, presentará un sesgo a la izquierda, presentará un sesgo al centro, ninguna de las anteriores. Ahora, en este ejemplo, nosotros sabemos que 10 personas son genios. O sea, a las 200 personas que nosotros ya teníamos, integraron 10 personas que son genios, por tanto, van a apuntar lo más alto en la escala de 6 de cociente intelectual. Van a ser casos atípicos, y en ese sentido van a sesgar la distribución a la derecha. Por tanto, la respuesta correcta era presentará un sesgo a la derecha. ¿Por qué? Porque recuerden que también lo hablamos varias veces: cuando hay pocos casos con muy alto valor, inflan la media, o sea, la hacen más grande. Y la distribución, que es una distribución normal, la sesgan hacia la derecha. O sea, ocurre precisamente esto. Este ejemplo lo vimos con respecto a los ingresos. Tenemos poquitos casos que ganan mucho dinero, en este caso que ganan muchos dólares, y lo que hacen es elevar la media, la inflan. Entonces, se sesga la distribución, se sesga a la derecha. También es el mismo ejemplo que veíamos con el caso de los hospitales. Generalmente las personas, en su mayoría que van al hospital, se quedan un par de horas y se regresan a sus casas. Sin embargo, hay pocas personas que se quedan hospitalizadas y se quedan por varios días. Esas pocas personas estarían inflando la media del tiempo que las personas en promedio pasan en el hospital. Entonces, por pocas personas que tienen valores muy altos, las medias se inflan y eso sesga la distribución. Y acá era un caso de, bueno, era una muestra de esas situaciones, ¿no? Tenemos 10 personas que nosotros sabemos que son genios, entonces por tanto no iban a sesgar la distribución. Y bueno, y de forma más precisa, por ejemplo, si nosotros estamos en distribuciones, esperamos que sean casos atípicos, pequeños porcentajes. Por ejemplo, acuérdense acá, en toda esta parte, entre 2 desviaciones estándar, entre -2 y 2 desviaciones estándar, tenemos un 95% de la muestra o de la población. Y fuera de este 95% tenemos el 5% entre estas colitas y estas colitas, que acá se encontrarían los casos atípicos. Entonces, en toda distribución, si fuera normal, en este caso nosotros hubiéramos esperado más o menos que el 2.1% o un poquito más, considerando este porcentaje de acá, fueran casos atípicos. Pero además de lo esperado, o sea, si hubiéramos trabajado solamente con 200 personas, tenemos 10 personas que sabemos que van a estar acá. Entonces nos van a sesgar esta distribución. O sea, 10 personas es bastante, es un 5% adicional de los casos atípicos esperados. Entonces, bueno, solamente conociendo que hay casos atípicos y que esos casos atípicos no iban a inflar la media, por tanto nos van a sesgar la distribución a la derecha, ya se podía contestar. Se podía contestar adecuadamente la pregunta, pero también acá les muestro esto para que tengamos una imagen más precisa de cómo se hubiera sesgado la distribución normal al agregar más casos atípicos. O sea, se agregarían bastantes más casos atípicos de los esperados. Infla la media y sesga la distribución a la derecha. Por tanto, la respuesta correcta era presentará un sesgo a la derecha. Ahora, en esta otra pregunta, era sobre también casos atípicos. Se preguntaba qué tanto una persona que respondió 2 tests distintos de agresividad, se podía considerar un caso atípico. Respondió 2 tests.
el test 1, acá se dan los rangos, ¿cierto? En el test 2 también se dan los rangos, se da el promedio, las desviaciones estándar, y se dice que esto se está preguntando con un 95% de confianza. Entonces, en este sentido, acá yo tengo el ejemplo. Primero, vamos a ver los datos. El test 1, llamémosle X, y al test 2 llamémosle Y o Y. Entonces, la media del test 1 son 60. Y va de un rango de 0 a 120. O sea, 0 es la puntuación menor y 120 es la puntuación mayor. Con una desviación estándar de 20. Esto quiere decir que esto equivaldría, si lo pasamos a puntuaciones Z, esto equivale a 0. Esto equivale a una desviación estándar, a 60 más 20. Esto equivale a 2 desviaciones estándar. Y acá equivale a 3 desviaciones estándar. Y como las distribuciones son simétricas, imaginemos acá una distribución normal. Acá sería menos 1, menos 2, menos 3. Ok, entonces un promedio de 60 que va aumentando en términos de 20, ¿cierto? 60 más 20, 80, luego 80 más 20, 100, 100 más 20, 120, y lo mismo a la izquierda. Esta es una distribución normal. Y en el segundo test tenemos un promedio de 260 con un rango donde el número menor es de menos 40 y el número mayor es 560, con una desviación estándar de 100. Acá es lo mismo, quiere decir que cada desviación estándar vale 100, entonces va aumentando en 100 unidades hacia la derecha y va disminuyendo en 100 unidades a la izquierda. Muy bien, entonces, ¿cuánto puntuación sacó esta persona en el test 1? Tenemos que sacó 10. O sea, en el test 1 sacó 10, mientras que en el test 2 tuvo una puntuación de 20. Ahora, si en el test 1 sacó una puntuación de 10, quiere decir que está acá, sacó un puntaje que está acá. Por tanto, está más abajo que 2 desviaciones estándar, lo que quiere decir que es un caso atípico. Acá estamos hablando de 95% de confianza, que está en el dato. Por tanto, precisamente tendría que estar más arriba o más abajo que 1.96 desviación estándar. En este caso está más bajo que 2 desviaciones estándar. Por tanto, es atípico. Esta persona en la escala de la prueba X o del test X, punto 10. Por tanto, está más abajo que 2 desviaciones estándar y es un caso atípico. Y lo mismo con respecto al segundo test. La persona puntuó 20, quiere decir que está en algún lugar acá, ¿no? Entre menos 40 y 60. En conclusión, también se puede decir que en el test 2 esta misma persona tuvo un puntaje que lo define como un caso atípico. De este modo, tenemos que la respuesta correcta sería en los dos tests. O sea, esta persona se puede considerar como un caso atípico en los dos tests. En los dos tests se considera un caso atípico. Esta era la opción correcta. Luego, en términos de valores z, el promedio de una variable cuantitativa continua será, bueno, esto también lo hemos visto muchas veces, y ya lo sabemos, ¿no? O lo deberíamos saber,
que siempre el promedio de una distribución de una variable cuantitativa continua, si lo transformamos a valores z, estos son los valores z, que son las desviaciones estándar, son los mismos, ¿no? En términos de desviación estándar, siempre el promedio va a ser 0. ¿Por qué? Porque lo que hacemos al valor, le restamos el promedio y lo dividimos por la desviación estándar para pasarlo a valores z, ¿cierto? Entonces si el valor, si el valor en este caso de la variable fuera igual al promedio, o sea, 60 menos 60 da 0. Igual acá, 260 menos 260 daría 0. Entonces siempre cuando hagamos la transformación de cualquier escala de una variable cuantitativa continua a valores z, o sea, a desviaciones estándar, siempre va a ser 0. Por tanto, acá la respuesta correcta era 0. O sea, en términos de valores z, el promedio de una variable cuantitativa continua será de 0. Siempre será 0. Ahora, acá seguimos con el tema de las distribuciones normales. En una distribución normal, aproximadamente cuántas unidades, objetos, sujetos se concentran entre una y dos desviaciones estándar. Esto lo podíamos calcular con la tabla Z o también visualizando como esta distribución, que la vimos muchas veces, muchísimas veces hicimos estos ejercicios, ¿no? Entonces acá, este es el promedio, esta es una desviación estándar, estas dos desviaciones estándar, estas son tres desviaciones estándar. ¿Cuántos casos vamos a tener entre una y dos desviaciones estándar? Pues este número de casos, 13.6%. Si sumamos solo lo verde, acá teníamos el 68%. Si a esto verde le agregamos estas dos partecitas, vamos a tener el 95%. Y si al 95% ya le agregamos hasta tres desviaciones estándar, lo que es lo rojo, vamos a tener el 99.7%. Entonces esto es algo que lo da la tabla Z, pero es algo fácil también de deducir cuando ya conocemos las distribuciones normales, que bueno, lo hemos visto varias veces y hemos hecho este ejercicio varias veces. Entonces la respuesta correcta era 13.6%. ¿Cuántos casos se concentran, ¿no?, entre una y dos desviaciones estándar? Al concentrarse los casos, acá también se puede decir que cuántos casos esperamos. Por eso yo les he dicho, o sea, cantidad es igual a probabilidad. Si acá tenemos que el 13.6% de los casos se concentran entre una y dos desviaciones estándar en una distribución normal siempre, entonces vamos a esperar que nuestro 13.6% de los casos se concentren entre una y dos desviaciones estándar en cualquier prueba que hagamos, o en cualquier test que hagamos, o en cualquier variable que se distribuya de forma normal. Si nosotros aplicáramos un test de CI, de cociente intelectual, y se distribuye normalmente, que es lo que esperamos, podríamos decir que tendremos el 13.6% de los casos entre una y dos desviaciones estándar en el puntaje de la escala del CI. Entonces eso ya lo sabemos. Pues esto es lo que nos da poder de predicción en la estadística. Entonces acá teníamos 13.6 entre una y dos desviaciones estándar. Por tanto, la respuesta correcta era 13.6. Esto también era lo mismo, o sea, era solamente para ver el tema de las distribuciones normales. En una distribución normal, aproximadamente cuántas unidades se concentran entre menos 3 y 3 desviaciones estándar. Bueno, lo acabo de decir, el 99.7%. El 99.7% de nuestros casos van a estar entre menos 3 y 3 desviaciones estándar. Acá aparece 99, pero el número exacto es 99.7.
Entonces acá no aparece 99 ni nada parecido a 99, por tanto la respuesta era ninguna de las anteriores. En el caso del 95, como les digo, o sea, el 95% de los casos se concentran entre -2 y 2 desviación estándar. Pero acá se está preguntando por -3 y 3 desviaciones estándar. Tanto prácticamente todos los casos caen en esa distribución. Son parte, ¿no? Todos los casos se concentran entre 99, bueno, el 99.7 de los casos se concentran en este rango que va de -3 a 3 desviaciones estándar. Bueno, con respecto a esta otra pregunta, esto lo practicamos bastante, lo conversamos, hicimos varios ejercicios prácticos en Excel sobre este tema, y esto ya tiene que ver con el poder de la inferencia de una muestra hacia la población, de poder tener una inferencia que sea que cuente con alto grado de certidumbre, de certeza. En este caso estamos trabajando con un 95% de certeza de que en un intervalo de confianza de nuestra muestra, ese intervalo va a incluir el valor poblacional. Entonces, para eso trabajamos con los intervalos de confianza, para asegurarnos, para aumentar la certeza de que nuestro valor muestral integre al valor poblacional. Entonces acá se daba este ejemplo. En relación a la intención de votar apruebo o rechazo la nueva constitución, se realizó una encuesta, una sola, representativa con un 95% de confianza, un 5% de error y un margen de error de 3.5. Entonces los resultados, estas son las medidas puntuales o las estimaciones puntuales, fueron 33% dijo aprueba, 35% dijo rechazo y 32% dijo no sabe. Con estos datos se podría afirmar. Bueno, y acá tenemos el ejemplo. Estas son las mediciones puntuales que acabamos de ver, de 33%, 35% y 32%. Para calcular el intervalo de confianza tenemos el margen de error, y el margen de error es de 3.5. Entonces lo que hacemos es que a cada medición puntual le restamos y le sumamos el margen de error de 3.5. Con cada uno de estos valores puntuales se le resta y se le suma el margen de error. A 32 se le restó el margen de error y luego se le sumó el margen de error. Entonces acá ya tenemos los intervalos de confianza con un 95% de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros calculamos estos valores puntuales, pero realmente no sabemos si es que corresponde al valor poblacional. Pero sí sabemos con un 95% de confianza, si calculamos el intervalo, con un 95% de confianza, este intervalo va a incluir el valor real de la población. Esto lo vimos teóricamente, lo vimos también en taller, lo vimos en ejercicio. O sea, esto era lo que se pedía, no se solicitaba en esta pregunta que ustedes realizaran. La idea acá es que cualquiera de estos valores que se encuentra en este rango puede ser el valor real, es decir, puede ser el valor de la población, cualquiera de los valores que se encuentre en estos rangos. Y acá está la medición puntual, el límite inferior y el límite superior, que esta es de nuevo la medición puntual, se le resta el margen de error, se llama límite inferior, y en la medición puntual se le suma el margen de error, y esto da el límite superior. Entonces imaginemos que el valor real puede ser cualquiera de estos, el valor real de apruebo fue 36.5. Pero imaginemos que el valor real de rechazo y no sabe fueron estos dos. Entonces, si esos fueran los valores reales, tendríamos que el apruebo es mayor, que realmente los valores poblacionales es que tenemos una prueba mayor que supera al rechazo y al no sabe. Y el mismo ejercicio podríamos hacer
con las restantes opciones. Por ejemplo, si rechazo esto hubiera sido el valor real, y estos dos, los valores reales de la prueba y del no sabe, hubiera estado ganando el rechazo. Y lo mismo con respecto a no sabe. Si esto hubiera sido el valor real de no sabe, y esto, los valores reales de apruebo y rechazo, efectivamente estaría ganando el no sabe. Entonces ya cuando calculamos los intervalos tenemos que, si empezamos a ver las situaciones posibles de los intervalos, de que algunos de los números del intervalo sean los reales de la población, tenemos que ninguno lleva la ventaja. Por tanto, la respuesta correcta era esta. Con un 95% de confianza no se puede saber qué posición lleva la ventaja, o sea, no lo sabemos. Y por eso es útil calcular los intervalos de confianza. Si no hubiéramos calculado los intervalos de confianza, erróneamente se hubiera dicho que lleva la delantera de rechazo, erróneamente. Eso es un error estadístico. Más bien, nosotros tenemos que calcular los intervalos de confianza y ver si es que realmente ahí sí hay una delantera, hay si realmente el rechazo estaría superando en los intervalos de confianza a las otras dos opciones. Y vemos que no es el caso, y para ninguno es el caso. Entonces, bueno, esta era la opción correcta. Y finalmente, esta última pregunta era para calcular el error estándar de una distribución muestral. Se requieren, bueno, la opción correcta, y lo vimos muchas veces, vimos la fórmula. Yo les hablaba del aporte de la matemática hacia la estadística, es que eh, tenemos como esta ventaja que podemos calcular errores estándar de una distribución muestral solo con una muestra. Entonces esta era la opción correcta. Ahora es solo una muestra, pero esa muestra tiene que tener un requisito, que esa muestra tiene que tener casos, pueden ser personas u objetos, mayores a 121. O sea, es una muestra cuya n sea mayor a 121. Esa n pueden ser personas u objetos. Pero claro, la opción correcta era con una muestra, solo con una muestra, se puede calcular un error estándar. Nada más. Si hubiera preguntado por los requisitos de esa muestra, bueno, ahí sería, basta con una muestra cuya n sea mayor a 121, ¿no? Pero acá no se está preguntando esto, solamente se está preguntando para calcular el error estándar de una distribución muestral. Se requieren, basta con una muestra. Esa era la opción correcta. Bueno, y así llegamos a la conclusión de la revisión de la prueba. Cualquier duda que tengan, sería, bueno, les sugiero que pasen a mi oficina, acá en el campus de Playa Brava. Yo voy a estar acá, no tengo ningún problema en revisarlo y que queden claras algunas dudas. Y en estos momentos también voy a proceder a mandarle las notas. Les van a llegar las notas, las calificaciones a sus correos, a los correos que ustedes registraron al momento de responder la prueba. Los puntos que le van a llegar son estos puntos. Como ustedes respondieron un cuestionario con 10 preguntas que tenía 10 puntos, entonces le van a llegar qué puntos sacaron en ese cuestionario. Sacaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos, ¿no? Pero ustedes tienen que hacer el cálculo. Como les digo, si sacaron 6 puntos, realmente tienen un 4,2. Si sacaron 7 puntos, tienen un 4,9 y así. Se utilizan esta equivalencia para conocer el puntaje que tienen en una escala del 0 al 7. Y también les repito, ya cuando retornemos a clase, vamos a conversar sobre algunas opciones para subir la nota a las personas que lo quieran subir.
en esta prueba. Bueno, espero que estén muy bien, cuídense y cualquier cosa, como ya les dije, pueden pasar a verme.